En clases, yo normalmente llevo este experimento al aula. Aquí le pedí a un colega que me facilitara unas grabaciones que hizo justo antes de la pandemia, porque dado que no puedo mostrarle este experimento en vivo, por lo menos tuve la gentileza de uno de mis colegas que lo había grabado y me facilitó su video. Y yo hice una edición de este video. Esta barra que está aquí es un imán. Aparece aquí marcado el polo norte, uno lo determina con una brújula. Aquí al fondo hay lo que se llama un galvanómetro, es un detector de corriente, que el movimiento de la aguja es proporcional a la corriente que va a estar pasando en este caso por una bobina, que la van a ver porque está aquí atrás. Y si la corriente va en un sentido, la aguja se mueve hacia un lado, y si la corriente va en otro sentido, la aguja se mueve en otro. Entonces vamos con este video para que lo puedan ver y se los comento. Bueno, el imán tiene un polo norte y un polo sur. En este caso el polo norte del imán se va a hacer pasar a través de la bobina. Esta bobina tiene como 1000 espiras. Y entonces hay que fijarse aquí lo que ocurre en el galvanómetro, cuando el imán está pasando por dentro de la bobina. Bien, ahora se invirtió el imán y si observan y comparan con la vez anterior, la aguja se mueve en la dirección contraria que se movió cuando el polo era polo norte. Este experimento se puede replicar y repetir si es que se hace, por ejemplo, manteniendo fijo el imán y moviendo la bobina. Y también uno puede demostrar que si uno pudiera variar el diámetro de las espiras sin mover el imán, manteniendo el imán fijo pero cambiando el diámetro de las espiras, también hay corriente inducida. Se le llama corriente inducida esto porque esta bobina, estos cables que están aquí, van conectados al galvanómetro. No hay ninguna fuente de poder. Aquí hay una fuente de poder, pero no tiene nada que ver con este experimento, igual como hay un osciloscopio ahí al fondo. Entonces la corriente surge producto de la interacción del campo magnético con las cargas dentro de la bobina. O sea, es la fuerza magnética finalmente la que está moviendo los electrones dentro de la espira de la bobina, haciendo aparecer una corriente que se le llama la corriente inducida. Espero que ustedes hayan visto alguna vez estos experimentos en vivo, pero si no, este video intenta compensar aquello. Bueno, los experimentos de Faraday entonces, vean que aquí hay una representación pictórica, vean aquí está la mano con los imanes y aquí está el galvanómetro. ¿Y qué pasa con el galvanómetro cuando el imán se está acercando? La aguja se mueve en una dirección, y cuando el imán se está alejando, la aguja se mueve en dirección contraria. Y cuando el imán está quieto, la aguja permanece inmóvil. Esto es básicamente el resumen de los experimentos que les acabo de mostrar, que se llaman los experimentos de Faraday, porque fue Faraday el que primero los realizó. Y con esto se llega a lo que se conoce como la ley de Faraday. La ley de Faraday lo que hace es relacionar la FEM inducida. La FEM inducida es la diferencia de potencial. Si yo aquí pusiera un voltímetro entre estos dos terminales, en vez de tener un galvanómetro, pusiera un voltímetro entre este terminal y este de acá, entonces esa diferencia de potencial inducida es este epsilon. Se le llama FEM inducida. FEM significa fuerza electromotriz. No es una fuerza, es una diferencia potencial. Se le llama de esta forma por razones históricas. Y lo que se determina o lo que se obtiene a partir de los experimentos de Faraday es que esta diferencia de potencial, que aquí está denotada con una corriente, porque la espira es conductora, pero pudiera ser una espira aislante, por ejemplo, y también aparecería FEM pese a que no habría corriente, que la FEM inducida entonces es proporcional a la razón de cambio del flujo del campo magnético. ¿Cómo sabemos que es el flujo? Porque claro, aquí uno podría caer en la tentación de decir de que debe haber movimiento relativo entre el imán y la espira, ¿no? Porque eso es lo que uno ve en los experimentos de Faraday. Pero como les contaba, también uno puede hacer experimentos donde uno varía el área de la espira. Sin mover el imán, uno cambia el diámetro de la espira y también ocurre corriente inducida. Entonces, en realidad, la inducción de la corriente está relacionada realmente con el flujo del campo magnético. Y por eso que cuando la espira está quieta, el flujo magnético es constante en esta superficie que está limitada por el contorno de la espira, no hay corriente inducida. Recuerden que aquí esto es FEM, se mide en unidades de volts. Y si uno lo quiere relacionar con la corriente, tiene que aplicar la ley de Ohm, ¿no? Para el caso de la espira conductora.
Pasó desapercibido acá el signo menos, porque justamente lo voy a discutir ahora con la ley de Lenz. La ley de Lenz lo que hace es permitirnos predecir la dirección de la corriente. ¿Cómo uno puede determinar la dirección de la corriente inducida? Bueno, el enunciado de la ley de Lenz puede ser muy bonito, pero no siempre, mi experiencia es que no siempre se entiende tan fácilmente. Y lo que dice básicamente es que la polaridad que tiene la FEM inducida, es decir, esta diferencia potencial, va a tener tal característica que la dirección de la corriente inducida, cuando exista, claro, porque tiene que haber un conductor para que exista corriente, va a producir un campo magnético cuyo flujo, es decir, el flujo del campo magnético inducido, se va a oponer a que el flujo inductor varíe. ¿Cómo comprendemos esto? Pensemos, por ejemplo, una espira de algún material conductor como la que está aquí, y entonces estoy moviendo el imán en dirección de la espira, como está indicado aquí con este vector de velocidad. Entonces el imán se está acercando con su polo norte hacia la espira. Entonces en esta superficie que está limitada por esta espira hay un flujo de campo magnético que está cambiando, porque claro, las líneas de campo no son paralelas. Entonces a medida que el imán se mueve, el flujo cambia en esta superficie. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que ver si el flujo aumenta o disminuye, básicamente, ¿no? Porque si el flujo aumenta, la naturaleza no quiere que el flujo aumente. Eso es una forma de interpretarlo, que la naturaleza quiere que el flujo permanezca constante. Entonces, para compensar ese aumento del flujo, en este caso no es así, está disminuyendo, pero el ejemplo que estoy dando es otro. Si el flujo está aumentando, para compensar ese aumento del flujo, la corriente inducida va a producir un flujo que va a compensar ese aumento para que este flujo no cambie. Igual va a cambiar, pero para que cambie mucho menos. Para este caso la corriente inducida va a tener esta dirección, de manera de producir un electroimán que tiene un polo norte al lado izquierdo, y este polo norte va a repeler a este imán para frenarlo y entonces impedir que siga variando el flujo. ¿Se entiende la idea de la ley de Lenz? ¿Puedes repetir la explicación, por favor, eso de compensar? Específicamente, ¿qué cosa? No, Porque lo que dije, dijo recién hace como, no ya, sé, mira, como un minuto atrás, no sé, Mira, algo así. básicamente lo que la naturaleza no quiere es que el flujo en la superficie, que está limitada por la espira, cambie. Entonces, como el imán se está moviendo, en este caso el polo norte se está moviendo hacia la espira, el flujo del campo magnético en esa superficie está cambiando. Entonces, la reacción de la naturaleza a esto es producir una corriente, y esa corriente va a tener una dirección tal que va, en este caso, a repeler a este imán. El electroimán que aparece aquí, producto de la corriente inducida, esta corriente que está aquí es una corriente inducida, va a producir entonces un polo norte y un polo sur. Las corrientes son fuentes de campo magnético. Eso es lo que dice la ley de Ampère. La ley de Ampère le asigna ahora a las corrientes fuentes para el campo magnético. Entonces esta corriente produce un imán o un electroimán, que es el nombre con el que se conoce, cuyo polo norte lo que va a hacer es frenar este imán para que el flujo permanezca constante. ¿Ahora sí? Sí, gracias, profesor. Ahora, obviamente, si el imán se estuviera moviendo hacia la izquierda, entonces ahora la corriente inducida va a tener otra dirección, la dirección opuesta, y va a producir un polo sur acá, que lo que va a hacer es atraer este imán para impedir que el flujo cambie. De todas formas, tal como les comenté al inicio, yo tengo clases con mucho detalle de esto, ¿no? Entonces, después, al final, en el video que queda grabado, les puedo dejar al final los links para quienes quieran profundizar o recordar, porque estas cosas las tienen que haber estudiado, lo pueden hacer en caso que así lo deseen. Entonces eso justifica el signo menos que está en la ley de Faraday. Ahora, la ley de Faraday lo que nos dice entonces es que la FEM inducida es menos la derivada del flujo del campo, la derivada temporal del flujo magnético. Ahora, la FEM, como les dije, era una diferencia de potencial y por lo tanto una integral de línea del campo eléctrico alrededor de la espira. En este caso estamos pensando en la espira, pero en realidad en el espacio vacío podría no haber una espira física, ¿no? Entonces, por eso que siempre digo en caso que exista la espira, ¿no? Pero uno se puede dar una trayectoria de integración sin la espira. Y esa trayectoria de integración es cerrada. Entonces el épsilon corresponde a esta integral de línea cerrada del campo eléctrico. Por otra parte, el flujo magnético es una integral, ¿no? Es una integral de superficie, V punto de A.
Entonces la ley de Faraday se puede escribir en su forma integral de esta manera, como la circulación del campo eléctrico, es decir, la integral de línea de E.dl, es menos la derivada temporal de esta integral que corresponde al flujo. Vean que este es una integral que no tiene el círculo acá al medio. ¿Alguien me podría decir por qué es así? ¿Por qué no aparece el círculo al medio de esta integral? Porque no necesita que sea una superficie que encierre un volumen. Puede ser una superficie abierta. Ya, quizás. ya eso es lo primero, ¿no? Que el circulito representa una integral en una superficie cerrada. Y aquí pareciera que no lo es. ¿Alguien más iba a decir algo, no? Sí, que porque si fuese cerrada el flujo sería cero. Ya, efectivamente. Gracias. La ley de Gauss nos dice que si el flujo es de una superficie cerrada, eso es cero. Entonces esto no puede ser una superficie cerrada. Pero no es además una superficie cerrada porque un contorno de integración, piensen ustedes una circunferencia, no encierra un volumen. Es decir, el contorno de integración del integral del lado izquierdo siempre va a definir una superficie abierta. Así que tener cuidado ahí de no equivocarse y poner aquí una superficie cerrada, ¿no? O que a alguien se le ocurra que este flujo es el mismo del que se refiere la ley de Gauss para el campo magnético, porque no es así. Bueno, la forma diferencial de la ley de Faraday requiere hacer algo similar a lo que hicimos con la ley de Ampère, es aplicar el teorema de Stokes. Entonces la integral de línea de E.dl en una trayectoria cerrada, es decir, la circulación, se puede escribir como una integral de superficie del rotacional de este campo eléctrico. Y bueno, el rotacional sería la misma cosa de antes, pero ahora con campo eléctrico. Y con el lado derecho de la ecuación de la ley de Faraday uno puede hacer el siguiente juego. Es que la derivada temporal del flujo es la derivada de esta integral y con algunas propiedades matemáticas que ustedes ya deben conocer, uno puede permutar aquí la derivada del integral y entonces queda la integral de superficie ahora de la derivada parcial respecto del tiempo del campo magnético. Con estas consideraciones se reescribe la ley de Faraday, queda de esta manera, y entonces de aquí se obtiene la forma diferencial de la ley de Faraday. Ahí está, el signo menos. Entonces es la forma diferencial de la ley de Faraday. Ahora, algunos comentarios particulares respecto de este campo eléctrico. Este campo eléctrico no es el mismo campo que el campo electrostático, el campo que produce las cargas en reposo. ¿Por qué no es el mismo? Porque el campo electrostático es un campo muy similar al campo gravitacional. Obviamente tienen otra naturaleza, tienen otra fuente. La fuente del campo gravitacional es la masa, no es la carga, pero son similares matemáticamente y son campos conservativos. En este caso, el campo producido por un campo magnético variable, el campo eléctrico producido por un campo magnético variable, que daría esta derivada del lado derecho distinto de cero. O sea que si el campo varía en el tiempo, esta derivada es distinta de cero, entonces este campo ya no es conservativo. Un campo es conservativo si este rotacional es cero. O lo que es lo mismo que el campo se puede escribir como el gradiente de una función escalar. Entonces este campo no es conservativo, no tiene el mismo comportamiento ni la misma naturaleza que el campo electrostático.